Episodio número 200 de Factor Kaiser. Las 10 peores mentiras de López en 10 minutos. La 1, el país está en paz. La 2, ya no hay corrupción, ya se acabó. La 3, no hay desabasto de medicinas. La 4, México dio un ejemplo al mundo en el manejo de la pandemia. La 5, nos ahorramos 2 billones de pesos por el combate a la corrupción. La 6, el sistema de salud va a ser como el de Dinamarca. La 7, mis hijos no son corruptos. La 8, ni un solo árbol vamos a talar por el Tren Maya. La 9, hemos cumplido en no aumentar el precio del gas, la luz y las gasolinas. Y la 10, no hay más violencia, hay más homicidios. Reconozco que no fue fácil seleccionar solo 10. Se trata del presidente más mentiroso de la historia de este país. Su capacidad para mentir cínicamente no tiene precedentes, ni siquiera cercanos, en toda la historia de México. Pero como este es un episodio muy especial y te quiero agradecer haber estado aquí 200 episodios, para Factor Kaiser era muy importante hacer algo especial. Porque es el episodio 200, sí, el 200. Y como Claudia basa toda su campaña en el gobierno de quien la impuso, nos pareció muy importante hacer el esfuerzo, casi la tortura, de ir a buscar las 10 peores mentiras, las más burdas, las más ruines. Las mentiras, las 10 que mancharán para siempre su paso por el gobierno. Las 10 mentiras en las que está sustentada la campaña de Claudia para que nunca puedan volver a engañar tan fácilmente a México. Vamos a ir una por una, escuchando al señor López y luego poniendo datos duros y hechos verificables para evidenciar cada mentira. Acompáñame a ver las 10 peores mentiras de López. La mentira número 1. El país está en paz. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad. O en vísperas de iniciar la campaña, el día 1 de marzo. Y todo muy bien. Lo ha dicho en repetidas ocasiones, pero en esta ocasión lo dijo el 13 de febrero del 2024, en medio del sexenio más violento de la historia. No solo van más de 185,000 homicidios dolosos, que son más que la suma de los homicidios totales de los sexenios de Fox y Calderón, según Integralia Consultores. Además, estamos en medio del proceso electoral más violento de la historia. De septiembre de 2023 a la fecha del corte, Integralia Consultores registró 560 víctimas de violencia política, lo que se traduce en un promedio de 2.3 víctimas diarias. De esas 560 víctimas de violencia, 208 son personas aspirantes o candidatos, 123 funcionarios o exfuncionarios, 110 políticos o expolíticos, 23 víctimas colaterales y 26 familiares de actores clave. De estas agresiones, 195 son asesinatos, 172 amenazas, 102 atentados, 21 desapariciones, 15 secuestros y 55 incidentes. Los estados más violentos, Guerrero, Michoacán y Chiapas, estados que, por cierto, son gobernados por Morena. El país está en paz, no joda, presidente. La mentira número 2. Ya no hay corrupción, ya se acabó. No hay corrupción. Aunque les dé coraje a los conservas. Ya se acabó. Esta ha sido una de sus declaraciones más recurrentes a lo largo del sexenio con el ridículo pañuelito. Una y otra vez ha hecho el ridículo sacando ese pañuelito blanco. Esto en medio del sexenio más corrupto e impune de la historia. No solo hay 0 sentencias por corrupción, 0 recursos recuperados, 0 redes desarticuladas, sino que además, prácticamente cada semana de todo el sexenio, hemos visto un escándalo de corrupción documentado, burdo, y ni uno ha sido aclarado. Solo lo niegan y esperan que te olvides de ellos. Todas sus obras están embarradas de escándalos de corrupción, igual que los programas sociales y las compras de vacunas y medicinas. No solo eso, la corrupción llegó a su círculo más íntimo. Sus hijos han sido evidenciados como los líderes de una mafia de corrupción que desfalca al Estado mexicano a través de amigos y de empresas. Mentira. La mentira número 3. No hay desabasto de medicinas. En suma, se están atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos. Quizá esta es la mentira más ruin, la más inhumana y la más desalmada de todas las mentiras del sexenio.
En varios episodios de Factor Kaiser hemos explicado cómo las decisiones del presidente en los primeros 2 años del sexenio, por soberbia, por ignorancia y por corrupción, sí, un día lo vamos a documentar ampliamente, por corrupción, destruyeron el sistema de abasto de medicinas. Entre los años 2019 y 2022, la organización especializada Cero Desabasto logró documentar solo en el IMSS más de 50 millones de recetas no surtidas en esos 4 años. 50 millones. Con base en datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el aumento de recetas no surtidas comenzó en el 2019, cuando la institución no surtió completamente 5 millones de recetas. En 2020 fueron 15.8 millones, en 2021 22 millones. Y con cifras hasta agosto del 2022 del reporte Cero Desabasto, 10 millones de recetas. Ruin, inhumano, desalmado, mentiroso. La mentira número 4. México dio un ejemplo al mundo en el manejo de la pandemia. México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva y evitar que se saturaran los hospitales sin medidas coercitivas. Sí lo dijo. Ya lo escuchaste. Es de junio del 2020, cuando apenas venía lo peor para México. Una comisión independiente de investigación sobre la pandemia de COVID-19, integrada por 17 académicos e investigadores de diversas disciplinas científicas, presentaron hace un par de semanas sus conclusiones y son aterradoras. Al menos 297,000 de las más de 800,000 muertes en exceso en México durante la pandemia por COVID no pueden explicarse mediante determinantes estructurales que escapan al control de las autoridades, ni son atribuibles a condiciones y características preexistentes a la pandemia en nuestro país. Esto significa que entre un 37 y 39% de las muertes no fueron resultado de condiciones previas a la pandemia, sino de la negligencia criminal del gobierno. El porcentaje de muertes ocurridas específicamente en el hogar aumentó aproximadamente 4 puntos porcentuales durante la pandemia. Con el paso de los años, este aumento nunca se revirtió. Hay un porcentaje más alto de personas que mueren hoy en las casas que en las unidades médicas. Los municipios con mayores índices de marginación en nuestro país registraron mayor letalidad derivada de la pandemia por COVID y al mismo tiempo fue donde menos pruebas se aplicaron. Así, según este grupo de académicos y exfuncionarios, son 3 las claves que permiten comprender lo que califican en México como un gran fracaso: la permanente subestimación de la gravedad del virus, la centralización y personalización de las decisiones y la política de austeridad. Tenemos que recordar, porque la candidata del obradorato te está ofreciendo un segundo piso de esto, de exactamente lo mismo. Y por eso es tan importante no olvidar, nunca olvidar, y así, con esa memoria, ir a votar. La mentira número 5. Nos hemos ahorrado 2 billones de pesos por el combate a la corrupción. ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones de pesos. Este es un número espectacular, que ha aventado sin sustento alguno en diferentes ocasiones. No solo él, también su corcholata lo ha repetido, incluso en uno de los debates presidenciales. Es una mentira muy pendeja por 3 motivos. El primero y más obvio, no hay una sola sentencia firme por corrupción investigada por este gobierno en la que se haya recuperado un solo centavo de ningún corrupto de este o de otro sexenio. Ni una sola sentencia, ni un solo peso recuperado. El segundo motivo de la pendejez de esta mentira es que, pues sí, está tratando de engañarte confundiendo corrupción con austeridad. También es una mentira, porque sus 4 obras emblemáticas, el Chaifa, el Tren Militar, Dos Bocas y el Tren México-Toluca, suman más de 1 billón de pesos en pérdidas y sobrecostos. Y el tercer motivo de la pendejez de esta mentira es que nunca han mostrado un solo documento, una paginita de Excel o una cuenta del gobierno en la que se pueda apreciar este ahorro. La fuente es, ya lo dijo el presidente más mentiroso de la historia. No chinguen. La mentira número 6. El sistema de salud va a ser como el de Dinamarca. Sí. 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad a
atención médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, y ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo. Como en Dinamarca, así aspiramos. Esta declaración ruin e inhumana ha sido muy frecuente en mañaneras y en actos de campaña. Esta que escuchaste fue del 16 de enero de 2020. Prometió que para el 1 de diciembre del 2020 México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Qué pasó en realidad? En abril del 2019, López presumió su gran capricho, la muerte del Seguro Popular y el nacimiento del INSABI. En abril de 2023, su partido le dio sana sepultura a esta pinche ocurrencia que le costó la salud y la vida a miles de personas. En aquellos primeros meses de su sexenio, literalmente se le rogó desde distintos frentes que no destruyera el Seguro Popular, institución que había sido reconocida y premiada por organismos internacionales y que daba acceso a la salud a millones de personas que no tenían acceso por otra vía. Lleno de improvisaciones, pésima planeación, absurdo diseño administrativo y dirigido por improvisados pero leales funcionarios sin capacidad ni conocimiento, el fracaso estaba asegurado. El problema es que este fracaso, este berrinche presidencial, implicó la destrucción de la salud de miles de personas, la muerte de otras miles de personas y la pérdida del derecho de acceso a la salud de más de 15 millones de personas, según lo confirmó en su momento el propio Coneval. Esto, además de la destrucción de cientos de miles de millones de pesos. Hoy, el sistema de salud pública en México está en ruinas. Pregúntale a cualquier persona que lo utiliza todos los días. De nosotros depende que se haga justicia y que esta mierda no tenga un segundo piso. La mentira 7. Mis hijos no son corruptos. Pues sí, deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. Sin una sola investigación o auditoría de por medio respecto de las decenas de casos de corrupción de sus hijos que hemos explicado aquí una por una en Factor Kaiser, el presidente ya exoneró una y otra vez a sus hijos. El presidente que prometió investigar incluso a sus hijos si eran sorprendidos en actos de corrupción, ya los exoneró sin media investigación o auditoría de por medio. Lo mismo hizo ya su candidata, que dijo que eran incapaces. ¿Por qué sabemos, por qué puedo afirmar que esto es una mentira, decir que no son corruptos? Porque se desbordan las pruebas, las evidencias, los documentos, los testimonios, las grabaciones de audio y video y casos que implican directamente a sus hijos y a los amigos de sus hijos. Solo imagina lo que López hubiera hecho con una décima parte de las pruebas que hay hoy sobre sus hijos si él hubiera tenido esas mismas pruebas como opositor respecto de los hijos de presidentes anteriores. Imagínate lo que hubiera hecho. Es mentira porque las autoridades se han negado a investigar por instrucción del presidente, que jamás ha podido comprobar que estas evidencias son falsas. Solo lo niega, pero no ha probado nada. La mentira número 8. Ni un solo árbol vamos a talar por el Tren Maya. ¿Van a tumbar un árbol? Ni un solo árbol, pero no solo un solo. ¿No van a tumbar un árbol? No, ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. Ya lo escuchaste. Es capaz de decir lo que sea para engañar y promover sus caprichos. Gracias a una nota de Animal Político de marzo de este año, nos enteramos de que la construcción del Tren Maya ha implicado por lo menos la tala de 7 millones de árboles entre el 2019 y el 2023. Lo reconoció el propio gobierno federal en una respuesta a una solicitud de información. El tramo 5 Cancún-Tulum, de acuerdo con la respuesta de Fonatur Tren Maya, es la de mayor impacto de deforestación con 3.555.000 árboles talados, seguido por el tramo 6, Tulum, con 2.670.000. Para cuando tengan que discutir con los fanáticos de la secta, 7 millones de árboles son más que ninguno. La mentira número 9. Hemos cumplido en no aumentar el precio del gas, la luz y las gasolinas. Hemos cumplido el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, del diésel. Esto no se había visto. Sí, lo dijo hace 3 semanas, así como lo escuchaste tú. Esta es la más boba y fácil de verificar de todas las mentiras. Aquí hay además 3 mentiras en una,
Google, dame el precio del gas, la gasolina y la luz entre 2018 y 2024. Así de fácil fue. La gasolina costaba 18 pesos por litro en 2018, hoy cuesta 24. Sí, 24 es mucho más que 18 y mucho más que los 10 pesos que prometieron. Por su parte, en diciembre del 2018, el kilo de gas LP rondaba un promedio de 18.50. La mayor parte del sexenio, el kilo de gas estuvo muy por encima de 20 pesos, con varios picos de 24 y de 26, es decir, otra mentira. Es un auténtico desmadre el tema de las tarifas eléctricas, pero lo explico con la más básica, la tarifa 1 para consumo de hogares sencillos. Pasó de 0.79 pesos por kilowatt hora en diciembre del 2018 a 1.011 en diciembre del 23, es decir, un aumento de 22% en la tarifa para las familias más humildes de México. No joda, presidente, deje de mentir tan burdamente. La mentira número 10. No hay más violencia, hay más homicidios. Te diría primero, no hay más violencia. Hay más homicidios. Esta es quizá la más pendeja de todas las mentiras que ha dicho en el sexenio. En la propia frase está la confesión expresa de que se trata de una burda mentira. O, ¿cómo puede haber menos violencia si hay más homicidios que en los sexenios de Fox y Calderón sumados? ¿Hay alguna forma poco estúpida de decir que más homicidios son menos violentos que menos homicidios? No entiendo. Pero no solo son los homicidios. Según la organización Causa en Común, solo en lo que va de 2024, solo en este año, solo en estos 4 meses van 1.161 atrocidades. Como por ejemplo 268 casos de tortura, 143 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 141 casos de mutilación y descuartizamiento y destrucción de cadáver, 93 masacres, sí, 93 masacres en 4 meses. Van 100. ¿Importante recordar las mentiras más burdas de este presidente? Porque en esas mentiras está fundada y sustentada la campaña de su candidata. Sobre esas mentiras nos quieren hacer un segundo piso. Esas mentiras son las que repite una y otra vez la señora Sheinbaum como las mentiras que sustentan la llamada cuarta transformación. Ya basta de engaños. Ya es hora de que los mexicanos nos pongamos las pilas y dejemos a un lado a este gobierno de mentiras, sustentado en las mentiras. Recordar, hacer memoria, es la única manera de hacer rendición de cuentas, de votar con conciencia, de votar para rescatar a México. Gracias por haberme acompañado estos 200 episodios de Factor Kaiser. Gracias. Ya oyeron de qué manera miente López Obrador. Ni siquiera las mentiras que dice son fáciles de decir. O sea, es ridículo decir que para hacer el Tren Maya, que va a atravesar la selva del sureste, no se va a cortar un solo árbol. Ese comentario, entre todos los demás, no indica únicamente que es una mentira, indica una enfermedad mental. López Obrador es un verdadero loco, pero es un loco muy astuto que sabe burlarse de la gente que lo sigue apoyando. Sus mentiras rebasan toda sensatez, porque López Obrador se burla de los mexicanos. Óiganlo bien, de ti que eres obradorista, se burla vilmente, se burla de ti. Si es tan evidente el engaño, porque ni siquiera es disfrazado, es tan evidente el engaño, y tú le sigues creyendo, es que ya no es posible que tengas tan poca capacidad mental que te permite seguir apoyando al hombre que se burla de los mexicanos, que destruye al país y que ha generado el mayor odio, división
muerte y destrucción en México, que se llama López Obrador. Sé que si eres obradorista, seguramente no viste el video, nada más cuando supiste que iban a hablar mal de Obrador, le cambiaste o tu mente se cerró como típico obradorista y ya no quisiste escuchar razonamientos. O probablemente en tu mente estaba siempre pensando lo que dice Obrador, que los demás quieren dañarte, quieren dañarlo, y cerraste tu mente al razonamiento, porque es lo que logró López Obrador, que tu mente no funcione. ¿Qué significa? Que López Obrador te idiotizó tanto que se atrevió a decirte que los que votan por él son los más ignorantes, que a los que les da apoyos son como sus mascotas, o sea, como animalitos. Y sabiendo lo que está diciendo, y que dijo que la pandemia le cayó como anillo al dedo, festejando la muerte y el sufrimiento, sabiendo eso, sabía que tú no ibas a responder, porque primero se encargó, desde que él está en la vida pública, de idiotizar a los que se dejan idiotizar. Si con esto tú sigues pensando que López Obrador ha hecho bien las cosas, pues estás más que idiota, estás endemoniado, porque apruebas al hombre que más daño le ha hecho a México, López Obrador.